Portugal. Periodista de la sección de cultura del Jornal de Noticias de la misma ciudad de Oporto. Consiguió sus estudios académicos inventariando fuentes históricas, laicas y religiosas, buscando establecer modelos interpretativos del conjunto de manifestaciones anómalas, a la luz de la historia cultural y de las mentalidades, procurando determinar sus constantes y variantes. A esto hay que añadir que además es un experto investigador de ovnis desde hace muchísimos años, probablemente uno de los mejores investigadores portugueses y yo diría que europeos. Tienen ustedes una auténtica autoridad en la investigación ovni en el continente europeo. Muito boas tardes. Lamento não poder falar totalmente em castelhano, não seria desejável, mas espero que com o auxílio do nosso tradutor seja possível acompanhar a exposição que eu vou procurar fazer com mais simplicidade possível. Los fenómenos paranormales que tuvieron lugar en la cueva de Iria, en Fátima, de maio a outubro de 1917, de maio a outubro de 1917, mereceram da nossa parte 6 anos de intensas investigações significó 6 años de investigaciones que proporcionaram a junção de impressionante corpus documental que sugeriram novos modelos de explicação para o problema das chamadas aparições marianas de Fátima desse mesmo ano. reunió una gran cantidad de material documental para poder explicar las apariciones marianas de ese año, de 1917. Resultou desse trabalho de investigação livro com o título Intervenção Extraterrestre em Fátima, as aparições e o fenómeno OVNI. Resultó de eso el libro Las apariciones marianas en Fátima, el fenómeno OVNI, cujas propostas reforçam seja a singularidade, seja a realidade objetiva do fenómeno aparição típica do mundo latino. Cuyas apariciones destacan, subrayan ese aspecto de aparición en el mundo latino, onde o catolicismo é naturalmente predominante. donde el catolicismo es predominante. Significa isso que, em nossa opinião, o fenómeno aparição é real, qualquer que seja a sua interpretação ontológica. El fenómeno OVNI es algo real, cualquier que sea su implicación ontológica, decorrendo de uma componente vincadamente religiosa, específica do tempo e do espaço onde se manifesta. tiene un componente, tiene un elemento religioso y específica do tempo e do espaço específica del tiempo y del espacio y onde se manifiesta, ¿no? como fator informativo e veículo apropriado para que o próprio fenómeno seja inteligível. Claro, como factor informativo y inteligible. Veículo apropriado Y un vehículo apropiado para la inteligibilidade do próprio fenómeno. inteligibilidad del propio fenómeno. A relação e contiguidade entre as características físicas e psíquicas do fenómeno aparição e o atual fenómeno OVNI de cariz tecnológico contemporâneo assumem claras evidências. O sea, esas relaciones y continuidades con el fenómeno OVNI, con la relación ufológica, son muy notables, ¿no? A correlação causa-efeito, os resultados e os efeitos estabelecidos, la correlación causa y efecto y os resultados y e efeitos estabelecidos, los efectos establecidos, alguns deles passíveis de serem medidos e provocados. algunos de ellos posibles de ser medidos y provocados. Em suma, todo o processo que ambos desencadeiam Todos los procesos que ambos provocan tem merecido diversas análises aprofundadas por investigadores inter e multidisciplinares. han sido objeto de análisis de investigadores interdisciplinares. As nossas fontes essenciais de pesquisa consistiram nos interrogatórios originais e declarações dos 3 principais videntes. Entonces, todas las fuentes de información que ellos tuvieron parten de 3 videntes, de 3 personas que presenciaron los fenómenos de Fátima. Para além delas, numa seleção de testemunhos da época, contemporâneos das aparições, que representam, em bases críticas e históricas,
fue hecho una selección de testigos de la época con base en los hechos de la época, que apresentavam um mínimo de credibilidade e coerência. o sea, hechos que presentaban un mínimo de credibilidad y coherencia. Na nossa opinião, os documentos reunidos apontam para uma identidade entre os chamados síndromes das aparições marianas e do fenómeno OVNI. Eso apunta también para la aparición, Uma identidade apunta para una identidad entre as síndromes das aparições marianas e do fenómeno OVNI, entre el síndrome de las apariciones marianas y el fenómeno OVNI, que no último caso vêm sendo classificadas normalmente como encontros de terceiro grau. o sea, están siendo clasificadas como encuentros, contactos inmediatos de tercer grado, de close encounters of third kind en inglés. A primeira surpresa dos documentos originais foi-nos apresentada na forma da primeira descrição da vidente Lúcia. Bien, las primeras informaciones que tuvieron fueron de la vidente Lucia. Primeira surpresa. La primera sorpresa que tuvisteis, ¿no? Descrição essa que consta do primitivo inquérito paroquial, Que consta de un primitivo inquérito parroquial, onde a vidente nos revela, entre comillas, uma senhora muito brilhante com cerca de 1,10 m. una señora muy brillante y con cerca de 1,10 m tenía, ¿no? De idade compreendida entre os 12 e os 15 anos, Con edad de 12 y 13 aos años. 15 anos, 15 años. vestindo uma saia travada Teniendo una falda cerrada en la parte baja más estrecha e um manto com pequenos cordões dourados, quadriculados, y un manto con pequeñas cuerdas doradas y cuadriculadas e uma capa com o mesmo aspecto. y una capa con el mismo aspecto. Essa senhora surgiu de cima Vino de arriba esa señora, vino del alto e desapareceu gradualmente em direção inversa, y fue desapareciendo a los pocos en dirección inversa, não fazendo movimentos faciais nem articulando os lábios. no haciendo movimientos faciales ni articulando los labios. Tinha uma bola luminosa nas mãos Tenía un globo luminoso en las manos e virava as costas aos videntes quando se afastava. y daba las espaldas a los videntes cuando se afastaba. Vou agora apresentar-vos essa mesma imagem. Ha presentado esa imagen. Naturalmente, é uma interpretação gráfica decorrente das declarações da vidente Lúcia no referido inquérito paroquial. Es una declaración, es una imagen tomada justamente de esa vidente, ¿cómo se llama? Claudia, ¿cómo se llama? Lucia, ¿no? Vidente Lucia. Naturalmente que esta reconstituição gráfica não corresponde naturalmente a uma fotografia, se fosse possível fazê-la na época. O sea, no corresponde, claro, a una fotografía no podía ser tan perfecto así. De imediato, vamos observar a iconografia católica mariana clássica comparadamente com a iconografia tipo OVNI tecnológico naquilo que se refere aos chamados entidades humanoides observadas ou alegadamente descritas nos chamados encontros imediatos do terceiro grau. En resumen, va a ser una comparación entre las apariciones marianas clásicas con la tipología de los extraterrestres de la ufología tradicional. Como podemos ver, a representação mariana típica, com o coração entre as mãos, situada à esquerda, Representación de una aparición mariana clásica con el corazón situado a la izquierda, aliás, a representação propriamente clássica da Virgem de Fátima, clásica. e embaixo à direita uma representação de uma alegada entidade observada num caso argentino de terceiro grau. Una presunta aparición en Argentina de una entidad de tercer grado, ¿no? Un encuentro de tercer grado. Repare-se em ambos os casos a situação da representação do coração entre as mãos, no caso da senhora, e no caso do humanoide, a colocação da bola nas mãos da entidade humanoide. O sea, en ambos se ve la posición, uno de corazón entre las manos y el otro de la bola, del globo. Voltarei a passar-vos a imagem da reconstituição de Lúcia para poderes apreciar a fusão dos dois elementos culturais, feição religiosa e feição tecnológica laica.
Entonces va a volver para poder comparar las dos visiones, la fusión cultural religiosa y la visión tecnológica high-tech. Outro fator interessante e que nos fala de efeitos físicos mesuráveis e registados pelas testemunhas. Outro fator determinante que nos forneceu o parâmetro de distância, que nos ofreció el parámetro de distancia, no chamado Milagre do Sol, de 13 de outubro de 1917, en el llamado Milagro del Sol de 13 de octubre de 1917, foi a distribuição das várias dezenas de testemunhas no local. fue la repartición y distribución de las varias docenas de testigos en el local. Pudemos localizar a sua implantação no local graças a depoimentos em primeira mão que colhemos quer em memórias, quer em cartas, quer em contributos escritos pelas próprias pessoas na primeira pessoa. Conseguimos localizar dónde estaban situadas esas personas, dónde estaban ubicadas en el sitio de observación gracias a cartas, mensajes y otros materiales escritos de la época. No insert do lado direito superior, plano lateral, vemos a suposta manifestação solar descendo na vertical do lugar, da Dolina de Fátima. En el rincón superior izquierdo se puede ver más o menos donde fue la aparición solar de Fátima. Já que as testemunhas recolhidas manifestam a descida efetiva, pelo menos eles assim o pensam, de chamado objeto solar naturalmente confundido, não propositadamente, com o Sol. Los testigos dicen que la visión era como un fenómeno solar y que lo confunden con un fenómeno religioso, una visión religiosa. A legenda do plano geral indica-nos a área onde se registaram os efeitos físicos a nível de manifestação de calor, assinalado com a letra C. En ese plano general se puede ver más o menos el área donde se realizaron los efectos, donde se ocurrieron los efectos físicos. Y en el área B, localização de manifestação ao efeito de calor. en la zona C, donde yo estaba apuntando, donde hay una manifestación de calor, un efecto de calor. A letra S, efeito de secagem da roupa, do vestuário e do local. La letra S, donde se manifestó también la ropa, donde se secaron la ropa de las personas, se secó la ropa. Já que minutos antes tinha caído uma intensa chuva. Pues minutos antes había llovido mucho. E também, com a letra F, a sinalização das testemunhas que alegam terem sentido efeitos fisiológicos imediatos ou as chamadas curas milagrosas. Y en la zona F, personas que sufrieron efectos inmediatos o entonces también curas milagrosas. A indicação da trajetória é feita no sentido geral norte-sul. Desculpem, sul-norte. La señalización de la seta marca do suposto objeto, ou manifestação física, ou energia, ou como quiserem, é feita globalmente no sentido sul-norte, com uma aproximação mínima à altura de cerca de uma pequena árvore do local. O sea, el desplazamiento de esa visión, de ese objeto, sería de sur-norte con una parada. Uma aproximação mínima ao solo, um pouco acima de uma árvore típica do local. Entonces, una aproximación mínima al suelo de un árbol que estaba en ese local, en esa zona. Esta localização das testemunhas, localización de los testigos, permitem-nos supor e indiciar que todas elas se encontravam numa faixa com cerca de 70 metros de largura. Nos permiten establecer que estaban en una zona, una faja de 70 metros de ancho. Aí se situavam todas as testemunhas que alegaram efeitos secundários. Y también estaban allí personas que habían sufrido efectos secundarios. Que se podem sintetizar, como disse, primeiro, em calor súbito e intenso.
que se manifiestan en calor súbito e intenso. Segundo, em secagem da roupa e do solo molhados. En ropa seca, que se seca la ropa, ¿no? Y en suelo E mojado. em terceiro lugar, efeitos fisiológicos imediatos ou as chamadas curas miraculosas. Y en tercer lugar, los efectos inmediatos y curas milagrosas. Vou passar agora a um quadro que faz uma síntese desses mesmos efeitos globais para além do chamado milagre do sol, isto é, todos os efeitos físicos possíveis de enquadrar na fenomenologia das aparições marianas no espaço compreendido das aparições de maio a outubro. Entonces se va a enseñar un cuadro ahora donde enseña todos los aspectos ocurridos entre mayo y octubre de esa fenomenología mariana. A síntese de efeitos OVNI, ou tipo OVNI, como quiserem, registrados em Fátima, compreendem efeitos físicos e mecânicos, como efeito de sucção de sopro sobre a pequena azinheira da aparição, Succión a absorción. efeitos de tipo de vento, sopro, efeitos eletromagnéticos, se quisermos, Sobre un vehículo. sim, Ahí viene sim, sobre um veículo, sobre um automóvel, efeitos alegadamente, como se usa na gíria, eletromagnéticos, efectos electromagnéticos. fenómenos de agitação do ar atmosférico, Movimentación del aire, diminuição da temperatura ambiente, disminución de la temperatura ambiental, secagem, como vimos, do ambiente, isto é, vestuário e solo, efeito de calor nas testemunhas, efectos de calor en los testigos. a nível de efeitos psicofisiológicos e, eventualmente, para psicológicos, eles compreendem curas instantâneas, em 13 de 10 de 1917, Las curas espontáneas ahí en esa fecha de 13 de 10 de os 17. efeitos secundários no chamado contacto, ou chamada síndrome do contactado, que compreendem efeitos de pseudoamnésia, Amnesia, ¿no? perda da noção do espaço-tempo, Pérdida de noción del espacio-tiempo, diminuição do campo de consciência, disminución del campo de conciencia, fraqueza muscular, flaqueza muscular, manipulação ou indução mental manipulación o inducción mental e algo típico de sugestão hipnótica y algo como sugestión hipnótica, e transe ou aquinésia, trance o isto é, imobilização inmovilización general del cuerpo, do ¿no? corpo. Exato. Para além disso, há um caso de efeitos sobre animais. Efectos sobre animales. Outro, no plano meramente físico, outro tipo de efeito, foi a registada queda dos chamados cabelos de anjo, que nós designamos como fibra albina. La caída de los famosos cabellos de ángeles, que son designados como fibra albina. Esa queda es una especie de una lluvia, ¿no? Es una lluvia. No plano meramente fisiológico e psicológico, este quadro pretende representar as diversas relações de causa e efeito, segundo a própria origem, seja de senhora, seja de tipo anjo observado. O sea, el cuadro pretende entonces demostrar las relaciones causa-efectos tanto en los factores psicológicos y fisiológicos, De acordo com o fator externo em causa. de acuerdo con el factor externo en causa. Temos sintetizado as perturbações oculares, Perturbaciones visuales o oculares, pela observação da senhora luminosa. Temos dores musculares, fadiga geral, posterior ao contacto com o chamado anjo de 1916. con dolores musculares y fatigas generales posteriores a la caída de esos cabellos de ángeles. Não, contacto com o anjo, De contacto o legado con el anjo, ángel, mensageiro de 1916. el ángel mensajero de 1916. O efeito de transfiguração e imobilização, simultâneo ao anjo também, ao outro anjo de 1916 e à presença da dita senhora. Entonces, transfiguración y movilización simultánea, ¿no? Un efecto simultáneo ocurrido también en la aparición del ángel de 1916. Em termos psicológicos, a ideia de hipnose e indução mental, a perda de noção do espaço-tempo, fascínio e apatia, amnésia e surdez. Sordez también.
em termos globais, as aparições de Fátima prolongam-se para lá do seu próprio tempo. En términos globales, las apariciones de Fátima están más allá de su tiempo también, se prolongan más allá de su tiempo. Já que durante décadas, e nomeadamente na década de 1950, Durante décadas, más concretamente en 1950, foram registadas quedas da substância chamada de cabelos de anjo, ou aquilo que nós designamos, em termos mais técnicos, fibra albina. fueron registradas las caídas de sus cabellos de ángeles o fibroalbinas más técnicamente. Mas também na região, em termos, digamos, espaciais, a envolvência do local proporcionou a obtenção de novos dados de outras aparições dentro do mesmo síndrome. Entonces, una apreciación de la región también permitió la constatación de otras apariciones y de síndromes también. Dos quais, uma manifestação típica que é registada na literatura ufológica e que fala das chamadas típicas dos visitantes de quarto. Esa sería una de las visiones típicas, o sea, de los visitantes de cuarto que ocurrían allí, de habitación, visitantes de habitación. Este caso foi recolhido muito próximo de Fátima em 1919. Ese caso fue colectado en 1919 muy cerca de Fátima. Naturalmente, a representação é típica de uma aparição mariana. Es una representación típica de una aparición mariana. Como sabem, estas manifestações constam dos relatos atuais dos chamados OVNIs tecnológicos. Esas observaciones constan actualmente de las apariciones de los ovnis, ¿no?, en sus relatos tecnológicos. E apenas vos passo exemplo para poderem comparar as situações em ambos os casos. Les doy un ejemplo para poder comparar las situaciones en ambos casos. É caso alegadamente ocorrido em Melbourne, 1973. Caso ocurrido en Melbourne, 1973, en Australia. Por outro lado, como disse, o problema das aparições de Fátima da época, El problema de las apariciones de Fátima de la época involucra devem e podem ser transcritos, lidos e interpretados no cenário global da evolução do fenómeno OVNI. O sea, esos hechos pueden ser interpretados en el escenario del fenómeno OVNI. Uma estatística efetuada no período de 1940 a 1970, Una estadística realizada entre el periodo de 1940 a 1970 dá-nos uma representação do total, conhecido naturalmente, de aparições marianas ocorridas no período, nos dan una representación de las apariciones marianas ocurridas en ese periodo, em que se pode notificar picos relativamente destacados de manifestações desse mesmo tipo, que se conjugam com as chamadas ondas principais e mais conhecidas das manifestações OVNIs modernas. o sea, esos picos del gráfico, ellos se relacionan con los momentos donde aparecieron más, las épocas donde aparecieron más ovnis. Por outro lado, aspectos que tenho procurado desenvolver recentemente, Aspectos que ha intentado desarrollar recientemente, tentando obter novos dados confirmativos do processo da aparição mariana, intentando conseguir nuevos datos para confirmar las apariciones marianas. tem procurado situar o problema das testemunhas, o problema da evolução etária das testemunhas e da preferência de sexo dessas mesmas testemunhas. Entonces busca situar la edad, la situación etaria y el sexo de los testigos. Em termos gerais, este gráfico apresenta, tendo como fonte dados da Sociedade Mariológica Espanhola, 1986, Son datos recogidos, ¿no?, de la Sociedad Meteorológica Española. uma distribuição mariológica espanhola, uma distribuição das idades das testemunhas que têm sido notificadas como observadoras ou sujeitos preferenciais dessas mesmas aparições. O sea, son datos recogidos de personas que avistaron, que vieron ese Parece evidente que a soma principal é o nível etário até aos 12 anos, com 63,7%, O sea, la mayoría de las personas que avistaron el fenómeno tenían entre 0 y 12 años.
seguido do nível etário, do grupo etário dos 13 aos 19 anos. Después sigue el total de personas de 13 a 19 años. Em termos de sexo das testemunhas, antes do século XIX e depois, aliás, nos séculos XIX e XX, temos duas situações absolutamente contraditórias, opostas. En cuanto al sexo de los testigos, a dos situaciones totalmente contradictorias. Ainda segundo a fonte da Sociedade Mariológica Espanhola, antes do século XIX, as mulheres apresentavam apenas uma fração de 22,5% da totalidade dos observadores. O sea, antes del siglo XIX, las mujeres presentaban el 22,5% de los avistamientos, que habían hecho los avistamientos. Já no século XIX e XX, as mulheres, com 67%, apresentam a fração dominante das testemunhas. Entonces ya en el siglo XX las mujeres con 67% presentan la mayoría de los Eventualmente, isto pode ter a ver, digamos, com fatores sociológicos, nomeadamente problemas ligados à emancipação e à importância crescente da mulher durante esses mesmos séculos. O sea, se puede tener alguna relación, claro, con la importancia sociológica de la mujer, de su crecimiento dentro de la sociedad. Um outro aspecto que procurei aprofundar e tenho aprofundado nestes últimos tempos é a análise parcelar e monográfica, a partir de monografias de fontes do século XVIII. Se está haciendo estudios ahora recientemente de fuentes monográficas, principalmente del siglo XVIII, que nos relatam aparições marianas, ainda que de modo muito sumário, que relatan apariciones marianas, pero de forma muy sumaria todavía. Mas que apresentam indícios extremamente interessantes do ponto de vista comparativo de espaço e do tempo. Presentan entonces indicios interesantes en cuanto al espacio y el tiempo. Então, baseei-me, recolhi de uma fonte de Frei Agostinho de Santa Maria, Santuário Mariano. Recogió informaciones de Frei Agostinho de Santa Maria, de Santuário Mariano. Santuário Mariano, uma obra editada em Lisboa, 1707 a 1723. Uma obra editada entonces en Lisboa, 1703-1723. Que representa, naturalmente, em termos parcelares, em termos reduzidos, já que se trata apenas de uma obra monográfica, a distribuição espacial das chamadas aparições marianas nos vários distritos de Portugal continental. Representa de forma resumida as aparições marianas em Portugal peninsular, continental. Vejam a distribuição máxima de casos dos distritos a norte do Tejo, o que supõe que a sul do Tejo, Rio Tajo, ao norte do Tajo, portanto, elas são predominantes, nomeadamente na zona de Fátima. Portanto, recordo que isto são casos até ao século XVIII. A zona de Fátima já nos aparece com indícios anteriores de manifestações deste tipo. O sea, esos relatos recogidos en el siglo XVIII ya demuestran que ya habían bastantes apariciones en la zona de Fátima, antes mismo, claro, de esas apariciones de 1917. Além de outros núcleos importantes a norte de Lisboa, em termos do chamado interior rural e também do norte. O sea, también algunos testigos importantes al norte de Lisboa, en la zona rural, en la zona de campo. Os distritos mais a sul, nomeadamente o Algarve e o Alentejo, não constam com nenhum relato, porque, naturalmente, e penso que essa será a interpretação mais correta, a influência islâmica, muito mais intensa, deve ter ocultado as manifestações de raiz católica. O sea, esos avistamientos prácticamente al sur de Portugal, Algarve y Alentejo, no existen apariciones y eso creo que está relacionado con la influencia islámica que está ocultando esas apariciones como elementos relacionados a la religión católica. No conjunto dos 52 casos que recolhemos da obra monográfica Santuário Mariano, fizemos um gráfico expondo as profissões e as idades desses mesmos testemunhos. Con 52 casos recogidos, se hizo un gráfico recogiendo los datos de edad y profesión. Idades e profissões. Naturalmente que as ocupações do meio rural são predominantes, continuam a ser fundamentais, isto é, pastores, camponeses e criados. E a nível de idades, as raparigas continuam a ser a fração predominante. O sea, de las chicas todavía es la fracción predominante en las apariciones, en las visualizaciones. Em termos de
síntese, En términos de síntesis, gostaria de sugerir 3 tipos de enquadramento que podem sugerir futuras abordagens da problemática das aparições marianas. me gustaría sugerir 3 tipos de clasificaciones que pueden sugerir un análisis entonces de esas apariciones marianas. Isto é, 3 grupos de situações, de sistematizações 3 grupos de situaciones, sistematizaciones, que em futuros estudos que pretendo levar a cabo, que en futuros estudios que pretendo realizar aquí, vou procurar integrar toda a informação nesta mesma distribuição por quadros. pienso entonces integrar toda esa información, integrar esa información en cuadros. No plano global das manifestações de tipo de aparição mariana, teremos a considerar naturalmente sempre a morfologia dos fenómenos. Siempre tendremos que considerar la morfología de esos fenómenos. Neste quadro, teremos que ter em atenção o tipo de entidades femininas, Las entidades femeninas tienen que ser luminosas, en consideración, luminosas e não luminosas, estáticas e dinâmicas. Por outro lado, chamadas entidades coadjuvantes ou colaborantes, os chamados anjos. los ángeles, que son entidades colaboradoras. Por outro lado, para além das aparições marianas propriamente ditas, toda a iconografia mariana sugere o aparecimento de imagens propriamente imóveis, que sejam também luminosas e não luminosas. Imagens estas que são imagens apenas em representações quer de pedra, quer de madeira, e não propriamente seres de morfologia semelhante à humana. O sea, esas imágenes dentro de la iconografía mariana son imágenes estáticas que no se mueven. Muitas delas surgem como movimentando-se, desaparecendo do local imediatamente, para aparecer de novo no mesmo local a seguir. En cuanto a algunas, ellas son imágenes que surgen en un lugar y después se desplazan a otro. Umas são identificadas, outras não podem ser identificadas. Unas son identificadas y otras no. Em termos de imagens luminosas, elas surgem exatamente da mesma maneira, de natureza conhecida e desconhecida. O sea, en cuanto a imágenes luminosas, tienen también ambas naturaleza desconocida y también desconocida. Nessa mesma sistematização das aparições, teremos a considerar a existência de fenómenos luminosos estáveis, ou fenómeno luminoso estável, como Fenómenos luminosos estables, ¿no? como os chamados pseudosol, ou lua, ou estrelas, Pseudosol o pseudoluna y estrellas. os fenómenos móveis, tipo luzes anómalas temporais, tipo raio em bola, luzes temporais tipo raio em bola, Luces anómalas temporales de tipo rayo en bola, que es el famoso relámpago globular, ¿saben? aeroformas específicas como nuvens anómalas e objetos pontuais, Nubes anómalas y objetos puntuales, ¿no? e substâncias residuais, no caso citado, como seja a tal fibra alpina e também as designadas pegadas. O sea, las designadas huellas, pegadas son huellas. No segundo quadro, que poderemos antever como integrando todos esses elementos, vamos considerar os efeitos secundários desses mesmos fenómenos, ou seja, curas fisiológicas, diretas ou indiretas, através da oração da água e de outros produtos. O sea, se está considerando los efectos secundarios a través de curas fisiológicas que incluyen de forma directa, indirecta e indirecta la oración, el agua y otros productos. Todo um conjunto de efeitos designados por efeitos psi, como sonhos, vozes, precognição, profecia, clarividência, línguas paranormais, a chamada xenoglosia, etc. También incluyen los efectos paranormales, ¿no? Sí, o PK, que son los sueños, las voces, la precognición, o sea, la visión profética del futuro, la clarividencia y las lenguas paranormales. Os efeitos psicofísicos já considerados no caso de Fátima, como seja a ideia de paralisia total ou parcial, Parálisis, a perda de sentidos, transe e alterações funcionais. pérdida de sentido, del trance y las alteraciones funcionales. E as anomalias espaciotemporais que, de acordo com a testemunha, significam ou reportar-se-ão aos chamados estados alterados de consciência. Entonces ocurre también los llamados estados alterados de conciencia, que son anomalías cerebrales. Por fim, num plano muito geral, de enquadramento com o meio, chamada ecologia, poderemos designar chamada ecologia do fenómeno da aparição mariana,
designa eso de ecología de la aparición mariana. Procuraremos estabelecer a relação dos fenómenos com o próprio meio ambiente, relacionando los fenómenos con el propio medio ambiente. sob o ponto de vista histórico-arqueológico, Bajo el punto de vista histórico-arqueológico, relações com mamoas, castros e dólmenes, relaciones con los dólmenes. Los castros son são habitações pré-históricas. Los castros serían las habitaciones prehistóricas. Religiosos, a nível de santuários pré-cristãos e outros cultos, Santuarios precristianos y otros cultos también. a nível do aspecto vegetal, da flora e da utilização medicinal de determinadas plantas, El aspecto vegetal con la flora específica, utilización medicinal de esa flora. já que nos relatos surgem muitas vezes associados no plano da cura a utilização de determinado tipo de plantas que é sugerido pela própria entidade. O sea que muchas veces en esas apariciones la propia entidad también sugiere el uso de plantas medicinales. A localização desses fenómenos no meio geológico, como cavernas, covas, lapas, pontos elevados, O sea que esos fenómenos ocurren también en determinados sitios geológicos, como en cuevas. Bien, lapas son designaciones de portugueses también para determinados tipos de cuevas que son reentrancias en las piedras. e o meio aquático, isto é, as fontes com interesse medicinal ou não. Y en el medio acuático, que tienen fuente de interés medicinal o no. Bom, isto é apenas um plano de estudo, uma hipótese de trabalho que poderá ser desenvolvida a médio e longo prazo. Es un trabajo que puede ser desarrollado a medio plazo. Naturalmente não teremos respostas imediatas e definitivas quanto à natureza última do fenómeno, No tendrá respuestas inmediatas y definitivas en cuanto a la naturaleza del fenómeno, mas a minha preocupação, sendo de ordem histórica, cultural e das mentalidades, mi preocupación siendo de orden histórica y cultural das mentalidades, cultural de las mentalidades, penso ser uma pista importante e significativa, de modo a que se possa enquadrar de uma maneira mais determinante o comportamento geral deste tipo de fenómeno. todo eso puede servir para, pues son rastros importantes para definir el concepto general de ese fenómeno. Naturalmente que as hipóteses físicas não são aqui consideradas, Las hipótesis físicas no son consideradas en este em caso, última instância, mas penso que os modelos de interpretação histórica e sociológica encontram aqui um meio de prospecção e de exploração extremamente importante e extremamente frutuoso. Sí. Ya me perdí. Pero yo creo que entendí. A interpretação histórica e sociológica encontrará, possivelmente, nesta modalidade de abordagem, com estas propostas de trabalho, eventuais resultados que possam interessar a investigação do futuro. Porque, naturalmente, hoje temos muito mais dúvidas que certezas e é trabalhando sobre as dúvidas que poderemos angariar novas certezas. Muito obrigado. Es el primero que se manifiesta. ¿Dónde está? ¿Puedes empezar? Hola, buenas tardes. Levanta el brazo primero para que te identifiquen. Eso. ¿Qué se supone entonces que constituirían estas... ¿Qué constituirían entonces estos seres? ¿Qué clase de personas o de entes son los que aparecen y desaparecen ante la gente y producen todos esos efectos físicos sobre ellos, pero también psicológicos y mitológicos, porque trasciende algo más que la simple psicología y se mete ya en el terreno puramente de lo místico y religioso? Sim, naturalmente que no âmbito das aparições religiosas temos que considerar, como eu disse, o âmbito local, a cultura local, Hay que llevar en consideración la cultura local, o meio e o tempo em que esses fenómenos se manifestam. el medio y el tiempo donde ese fenómeno se manifiesta. Fátima, em 1917, era um meio rural extremamente atrasado. Se entiende, ¿no? Se entiende bien, ¿no? Lo que está hablando. Si hay alguna duda, levantes el brazo y ya. ¿Tienes duda?
Do ponto de vista de Solo repito otra vez esa parte. Fátima, em 1917, Fátima en era 1917 um meio rural, interior, era un local así Muy rural, de campestre, de campo muy com pobre. grau de analfabetização que rondava cerca de 95% da população. O sea, casi 95% de la población era analfabeta. Dados historicamente confirmados. O sea, datos históricamente confirmados. E, portanto, havia todo um conjunto de informações em termos religiosos e piedosos que, naturalmente, as crianças, os chamados videntes, os 3 videntes de Fátima, possuíam já nessa altura, de acordo com a tradição familiar, de acordo com as informações que a própria mãe lhes dava diariamente. O sea, esos críos que vieron el fenómeno de Fátima ya tenían una información familiar, más o menos tenían instrucción religiosa y tenían un preconcepto, entonces un prejuicio más o menos de lo que podría ser ese fenómeno. Sabe-se que todas as noites, antes das crianças se deitarem, dormir, Toda la noche antes de que los críos se fuesen a dormir, a mãe de Lúcia lia la madre de Lucia leía a filha determinadas passagens da vida de Nossa Senhora. algunas partes de la vida de Nuestra Señora. Lúcia, por sua vez, no dia seguinte, ia transmitir essas mesmas passagens, essas mesmas leituras aos primos, aos outros 2 videntes. O sea, al día siguiente Lucia iba a pasar esas mismas mensajes a sus primos, que fueron que testiguaron también ese fenómeno de Fátima. De modo que parece ser possível de aceitar que todo o tipo de anomalia, todo o tipo de morfologia, de feição luminosa, de feição não identificada, corporalizada ou não, imaginada ou induzida pelo exterior, seria naturalmente representada em termos de iconografia católica e, no caso concreto, de iconografia mariana. O sea, todo lo que ocurriese exteriormente, toda esa morfología externa del fenómeno podría ser interpretada de forma religiosa dentro de esa fenomenología mariana. Aliás, há uma frase sintomática de um tio da Lúcia, o irmão da mãe, Hay una frase entonces importante del que tío, quando lhe disseram que as crianças tinham observado, tinham visto a Virgem Maria, disse: pois se eles viram uma mulher, quem poderá ser senão a Virgem Maria? pues el tío dijo entonces, si yo viera una mujer, ¿quién más podría ser como la Virgen María? Esta frase penso que é paradigmática do tipo de relação e de recepção imediata de uma manifestação não identificada num meio rural como Fátima em 1917. O sea, eso demuestra, ¿no?, que esa visión está ahí, está dentro, está involucrada por toda una cuestión religiosa, ¿no? Por toda A partir daqui, não quero dizer que tivesse havido uma deliberada mistificação da parte das autoridades locais religiosas, mas houve necessariamente com a evolução, com o desenvolvimento do processo das aparições, um aproveitamento ideológico e político, dada a situação que Portugal vivia na altura. En realidad no hubo, a priori no hubo una mistificación por parte de las autoridades locales del fenómeno, pero sí después una evolución de esas mismas interpretaciones para las determinadas condiciones sociales y políticas que vivía Portugal en aquella época. Aliás, o pároco de Fátima, autor do primeiro inquérito paroquial que eu citei e que deu origem à representação original de Lúcia, que foi omitida naturalmente, Está se refiriendo al párroco de Fátima, la primera persona que hizo la interpretación del caso de Fátima. mostrou ser uma pessoa muito difícil, muito renitente em aceitar as declarações dos videntes. Era una persona así que le costó a creer en las declaraciones de los videntes. Agora, se falarmos em termos de desenvolvimento político e ideológico nas relações entre a Igreja institucional e o Estado português, que na altura era marcadamente maçónico e ateu, dada a sua feição republicana, Aquella época las relaciones entre los políticos y los religiosos en Portugal eran marcados por los masones, dada a República que vigorava. porque en aquella época estaba la República, ¿no? Vigoraba la República. Eu penso que no final e com o decorrer dos anos houve de facto um aproveitamento, uma leitura favorável aos desígnios da Igreja, isto é, a oposição à própria condução política
e ideológica da República que impedia e, digamos, suprimiu de facto a organização do culto e impediu as manifestações de caráter religiosos tão íntimos do povo português. Entonces, de esa forma, él cree que la Iglesia se utilizó de eso, se valió de esa información, de esa concepción del fenómeno de Fátima, justamente para contraponerse, para contrarrestar la República en la época, el poder político que estaba en contra a las manifestaciones religiosas. Pues entonces, creo yo que aquí hay muchísimas contradicciones, porque ¿cómo es posible que 3 niños analfabetos de la región más inculta Por favor, pásale el micrófono. sean capaces de cambiar a todo el gobierno, a todos los masones con la fuerza que tiene la masonería y que se acobarden toda la masonería portuguesa y todo el gobierno ante 3 niños, que se acobarden y que acaben dándoles la razón? Señora, solo un momento. Eso es una cosa incomprensible. Si no Señora, por favor, solo un momento. Él va a completar, tiene más una pregunta y usted formula su pregunta ahora. Por favor, complete. O sea, que no me quieren contestar. Solo un momento. Bien, ya realizaste una pregunta, después vuelves y atiende primero a la señora. Por favor, una pregunta objetiva, ¿eh? Objetivísima. Objetiva, nadie somos objetivos. Usted tiene un propósito objetivo, yo tengo otro propósito objetivo. Todos los que estamos aquí sentados tenemos propósitos objetivos. Así que usted no me diga que sea objetiva, somos objetivos. Y yo lo que digo y lo repito, es que 3 niños de la región más ignorante, niños analfabetos, sean capaces de que el gobierno cambie y dé por bueno todas las apariciones. O sea, que verdaderamente es incomprensible ese razonamiento. Pero no ha dicho eso. Eso es lo que quiero decir. No, él va a contestar ahora. Muchas cosas. Eu penso que há uma grande confusão. Eu fiz-me entender mal, não me expressei corretamente, mas penso que da parte da senhora há uma ausência de dados históricos relativos. Quando eu falo, digamos, no progresso da mensagem de Fátima, tal qual ela foi estabelecida, ela de facto foi obstaculizada durante os tempos da República, feição maçónica. Ela só vingou a partir da Revolução de 28 de Maio com a instauração do Estado Novo, de caráter conservador. Foi a partir de 1933, portanto muito longe já de 1917, que de facto a fenomenologia de Fátima, à luz da interpretação católica, vingou, porque de facto o Estado Novo que veio a suceder à República Maçónica tinha um caráter católico e conservador e, portanto, perfilhou, de certo modo, protegeu a interpretação católica. Eu não disse que, de facto, os videntes tinham mentido e que tinham eles, pela sua força, digamos, domado a interpretação maçónica. A relação de Fátima é muito local, digamos que não ultrapassa o meio local durante praticamente até à década de 20. Só a partir com o declínio da República é que, e com a assunção digamos, da feição conservadora em termos de Estado, é que de facto Fátima se institucionaliza. Mas eu nunca disse que os videntes tinham mentido. Aliás, eu recupero em termos de testemunhas, em termos de depoimentos, eu faço uma análise histórica rigorosa e isenta das várias caracterizações morfológicas e de toda a identificação que as testemunhas, naturalmente, dos videntes, e muito para além deles, cerca de 100 pessoas, cerca de uma centena de testemunhas que foram recuperadas, que fazem parte exatamente desta análise que eu fiz. Portanto, eu não disse que as crianças foram acusadas de terem mentido. Muito pelo contrário, elas confessaram dentro da sua relatividade algo que eventualmente partilharam, testemunharam, mas nunca poderiam ter entendido aquilo de outra maneira que não fosse dentro do contexto católico a que estavam sujeitos. É absolutamente impossível, como nós hoje, eventualmente hoje em dia, não entendemos o fenómeno OVNI para lá do caráter extraterrestre e tecnológico. ¿Alguna duda? Si no, volvemos a seguir que repita, casi toda. En resumen, a partir de 1933, que todo ese carácter de Fátima, como lo conocemos hoy, institucionalizado, empezó a revelarse, o sea, empezó a ser más conocido y a consolidarse.
Y antes de eso, y no quiere decir también que con eso, ¿no? Que los críos, los niños que estaban allí estuviesen mintiendo, que ellos estaban dentro de un contexto religioso y claro, las interpretaciones que ellos hacían eran a partir de los elementos que ellos tenían a su alcance, de la instrucción, de la educación que ellos tenían, que era una educación religiosa. Más o menos eso. ¿Quieres añadir algo más? Sí, tenemos que ir. Allí, allá abajo, joven, allá abajo que el Señor. Pásale, eso. Sí, yo quiero hacer dos preguntas, por favor. La primera, en ese cuadro sinóptico que nos ha presentado de cómo va a hacer los estudios futuros de las apariciones marianas, he creído entender que una de las cosas que se van a catalogar o clasificar son huellas. Quisiera que me lo confirmara, porque si eso existe, de alguna manera demuestra que hay un peso físico de aquella aparición, lo cual de alguna manera nos está diciendo que aquellos seres no son etéreos. Esa era mi primera pregunta. La segunda es que quiero constatar a lo que ha dicho esta señora de aquí, que de alguna manera la contestación que nos ha dado, yo la sigo entendiendo en el sentido que de alguna manera, aunque los niños no tuvieran ninguna intención de engañar a alguien, y no quiero citar quién, manipuló la información para volverla a su favor. ¿Es eso lo que ha querido decir, por favor? Em relação ao primeiro aspecto, o problema das huellas, das pegadas, elas aparecem sucessivamente no contexto etnográfico, etnológico da tradição folclórica. Muitas vezes associadas à aparição, de facto, das Virgens Marias. O sea, esos fenómenos, esas huellas, esas marcas surgen siempre dentro de la tradición fenomenológica, o sea, ya a algún tiempo que van surgiendo esas manifestaciones, ¿no? Esas marcas. Agora, se elas correspondem a uma presença efetiva de um ser material com peso idêntico ao humano, não lhe posso garantir. Él no puede garantizar si esas marcas, esas huellas son relacionadas a un elemento físico o humano. Muitas vezes elas são descritas também como tendo formas de pegadas de animais. O sea, a veces tienen una forma también de huellas de animales. A tradição popular, naturalmente, que tende a adotar a feição mais religiosa, mais humana e corresponde efetivamente aos seus anseios. Naturalmente não vai divinizar e sacralizar uma presença de um animal num rochedo. É preferível, de acordo com o contexto religioso católico, que atribua aquilo à passagem de uma senhora. Entonces esas marcas, esas huellas serían atribuidas a la presencia de Nuestra Señora y no solo a animales. Em relação à segunda questão, perdão, mas não percebi qual era a segunda questão. La segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Puede repetir la segunda pregunta? La segunda pregunta era que este señor no ha puesto en duda de que los niños decían su verdad, lo que veían, pero ha insinuado, ha dicho claramente de que esa información fue utilizada en beneficio para cambiar una situación que en esos momentos existía. Mi pregunta es, ¿las personas que hicieron esto eran conscientes de que lo que estaban haciendo a su favor, de alguna manera estaban favoreciendo y llevándose al huerto su propio problema? No sé si me expreso. Sí. Da la impresión de que ha querido decir que esa información desde un principio se sabía lo que era, pero se manipuló para hacer ver que era otra cosa, favoreciendo a los intereses de una cierta parte. Como há pouco tentei dizer, o chamado aproveitamento, se quisermos, o desenvolvimento, a projeção de Fátima, não ocorre antes da instauração do chamado Estado Novo. O sea que la instalación del fenómeno Fátima no ocurre antes de la implantación del Estado Nuevo, que fue en 1933, ¿no? Aliás, as declarações dos videntes e todo o contexto das peregrinações que se começaram a efetuar foram, digamos, sempre reservados ao âmbito local, até essa data. O sea, hasta esa data, hasta esa fecha, de 1933, todas las informaciones estaban en ámbito local, no salieron de allí, o sea, estaban muy localizadas. Não há nenhum documento que diga, e antes pelo contrário, que as autoridades religiosas locais tentaram fazer um aproveitamento objetivo. Isso não se pode garantir. O sea, no hay ninguna documentación intentando probar que las autoridades religiosas locales intentaron manipular esa información.
Foi exatamente isso que eu tentei dizer quando aquela senhora levantou o problema. Agora, em termos políticos, institucionais, de facto, Fátima ganha uma nova projeção com a instauração da chamada ditadura militar, que deu origem ao chamado Estado Novo Corporativo, ou seja, a partir de 1933. A partir de 1933, esa Fátima gana una dimensión ya política, fue la implantación del Estado Nuevo, de la dictadura militar en Portugal. Ya empieza entonces a ocurrir una cosa diferente, algo diferente. Essa evolução, essa consagração do fenómeno de Fátima ganha novo ênfase no decurso dos anos 40 e 50. O sea, en los años 40 y en los años 50 gana énfasis el hecho de Fátima. Temos imensos testemunhos absolutamente legíveis, como jornais da época, como memórias, como transcrições de testemunhas vivas, que dizem efetivamente, que nos garantem efetivamente que houve esse empolamento da situação em Fátima com a instauração, com a queda da República Maçónica e com a assunção da República Corporativa de Feição Católica. Basta ver a sintonia. Y entonces a partir de esa época empieza a haber esas modificaciones, claro, cuando cae la República Masónica y empieza entonces la nueva República, la República de Salazar. Y todos esos datos son basados en material de la época. Él no está diciendo eso en vano, él dice que se basa en periódicos, en documentos, en material original de la época, incluso en testigos locales. Portanto, uma coisa foi, digamos, o comportamento das entidades paroquiais da época que se reservaram e foram muito críticos em relação às declarações dos videntes. Ou seja, outra foi no plano institucional, a partir de 1933, de facto, digamos, eu vou utilizar a palavra, um aproveitamento global do fenómeno de Fátima para, digamos, de certo modo, vingar a situação que a Igreja tinha vivido nos tempos da República. O sea, las autoridades después de 1933, ahí sí que se aprovecharon de esos hechos para vengarse de la Iglesia en el pasado, de la República, de la época de la República. Agora, uma coisa que eu queria vincar desde já foi que a análise histórica, a análise crítica não se compadece com as subjetividades de natureza religiosa, com as sensibilidades de natureza das crenças. Todas elas são respeitáveis. Procuramos ser, pelo menos procuro nas minhas análises, que elas sejam respeitadas. Simplesmente procuro ir muito mais além dessas conveniências, dessas leituras subjetivas de cada época e de cada tempo. A história é assim que se faz. Se busca ser imparcial, busca entonces la neutralidad y respetando esas opiniones del pasado. Yo quería saber... Bien, ya está. Quería saber si tienen algo investigado sobre las fechas, porque resulta que los días que de las apariciones eran los 13. No sé si ya lo programaban o venía ya dado, o sea, verdaderamente, porque el número 13, 12 más 1, es un número cabalístico y es un número astrológico. Entonces, pero hay otra cosa, una fecha muy importante que yo ahora no sé los datos, pero la cuarentena, los 40 días que no sé qué relación tiene, bueno, no puedo dar con exactitud, con relación a la guerra, en fin, que por ahí de Suiza o la Segunda Guerra, algo que la Virgen, por lo visto, según dicen. Quiero decir si tiene algo investigado sobre las fechas, porque eso también es una cultura, pero un momento, ya termino. Entonces, con lo cual no quiero decir que a lo mejor ahí había detrás una cultura bastante importante, pero eso no quiere decir a lo mejor que ya tengan toda la verdad o que sean, vamos a suponer, verdaderamente espíritus de luz. Bueno, en buen sentido quiero decir que tampoco lo niego, porque, por ejemplo, la mediunidad, que también tiene que ver las evidencias, la mediunidad, hay fenómenos que levantan mesas, etcétera, etcétera, y no sabemos si son espíritus bolones, sino con lo cual no quiero decir ni que sea bueno ni que sea malo, pero que había una cultura importante detrás, sí. ¿Con la pregunta misma? Creio que tentar saber se de facto se o dia 13 foi desde logo, digamos, marcado antecipadamente como data efetiva das aparições. De facto, desde logo da primeira aparição, desde a primeira experiência, a alegada senhora terá dito e disse aos videntes, já que eles compareciam efetivamente aos dias 13 de cada mês, que de facto no mês seguinte voltassem naquele mesmo dia. Portanto, há efetivamente a partir da primeira aparição de maio uma marcação para o mês seguinte, no mesmo dia 13. O sea, él confirma que existía esa fecha ya confirmada, o sea, ya había una fecha para el próximo día 13 para una otra aparición.
¿Y eso quién confirmaba esa aparición? ¿Quién era? La propia entidade. La propia entidad, entonces la presunta Virgen María. Na interpretação dos videntes seria a própria entidade a marcar, digamos, o próximo contacto. Entonces ella marcaba ya la próxima cita, el próximo contacto para el próximo día 13, ¿no? Sería eso. Ahí, aquí en la frente. Aquí enfrente, aquí, adelante. Pasen el micro, por favor. Buenas tardes. Yo lo que quería preguntar era más bien un tipo de curiosidad, ¿no?, que se me ha levantado al saber esto de Fátima. Y es si realmente se podrá extrapolar este caso de Fátima a las demás apariciones que han surgido a lo largo de la historia, es decir, pasando desde Lourdes, que tampoco quizá haya sido aceptada por la Iglesia, siguiendo por Santa Teresa de Jesús, aunque ya no sean solo marianas, San Agustín, San Ignacio de Loyola, llegando a Emaús, incluso la ascensión de la Virgen y la resurrección de Jesús, puesto que podría parecerse a los apóstoles y ser simplemente, pues eso, algo que no se identifique. Entonces quiero saber si se puede extrapolar realmente o si hay algo que ya, como un axioma principal que los diferencie. Naturalmente que a descrição que nos é apresentada ou nos é sugerida pelas testemunhas não é uniforme, não é homogénea. O sea, la descripción no es uniforme de los testigos, no es algo homogéneo, no es algo igual. Começa por haver uma variação entre o número de testemunhas. Empieza a haber una variación entre el número de testigos, a frequência dos contactos, la frecuencia de los contactos, os aspectos marginais e fenomenológicos em redor dessa mesma aparição, los aspectos marginales y fenomenológicos alrededor de esa aparición. Em algumas aparições registram-se os chamados fenómenos solares, ditos milagres do Sol, noutros não. O sea, en algunas apariciones se registran esos fenómenos solares o la aparición del Sol, ¿no? A própria relação da vidente ou dos videntes com digamos, o estímulo externo ou quem desencadeia o fenómeno é muito variável. O sea, también la relación entre ese fenómeno externo, entre esa aparición y los videntes, es también muy diferente de caso para caso. Pode haver uma ausência quase total de efeitos físicos e efeitos psicológicos, mas por outro lado pode haver de facto manifestações efetivas e bastante prolongadas desses mesmos efeitos. Puede haber la ausencia de esos efectos o también, por otro lado, puede haber manifestaciones ya prolongadas de esos efectos sobre los testigos, sobre las personas. E a própria continuidade da aparição pode ou não ser levado à sua conclusão através de uma mensagem. Isto é, a resultante final das aparições, a sequência das aparições, pode, e na generalidade dos casos tem sido, digamos, como o fecho, como o encerramento, a entrega de uma mensagem de cariz mais ou menos profético, como sabe. O sea, el resultado final de todo ese proceso, de toda esa aparición, sería un mensaje que perduró y que fue divulgado también parcialmente. O que não deixa de ser um elemento de interesse comparativo quando sabemos, de acordo com a literatura dos modernos contactados da fenomenologia dita OVNI, que de facto também esse tipo de mecanismo, todo esse tipo de processo apresenta, digamos, similitudes muito bem determinadas e dentro desse mesmo contexto. A relação, portanto, com os contactados modernos apresenta, de facto, em muitas situações, como sabe, a literatura, pelo menos assim o indica, que na conclusão de determinados contactos existe uma entrega deliberada de uma mensagem, de um aviso profético mais ou menos catastrófico, mais ou menos pessimista. O sea, entonces en comparación de esos antiguos relatos con los modernos, también existe esa entrega de un mensaje y también de un mensaje especialmente catastrofista, siempre algo negativo. Y eso en relación a los casos actuales, en relación a la ufología. Bueno, yo, llegado a este momento... ¿Dónde está usted? Aquí. Bueno, aquí. Llegado a este momento, a mí se me ocurre, vamos, ya se me había ocurrido por esa reflexión, pero quería hacerle una pregunta al señor Fernández. Si resulta que hay unos hechos que no se han comprobado definitivamente que sean de origen divino, como ocurre en tantas apariciones en las que se han dado por buenas, si no se investiga por parte de los organismos oficiales la procedencia de tal naturaleza y se imponen los hechos, bien sea por sentimiento
implícito por parte de la Iglesia, puesto que en ningún momento se niega e incluso autoriza que se le dé culto a la Virgen María en el santuario de Fátima. Quiero decir que es que nadie desmiente el que estos hechos sean de una manera o de otra. Hay una aceptación general, tanto por parte de quien da el mensaje, en este caso quien se presentara en Fátima, por otra parte el gobierno tampoco lo desmiente, en una primera fase sí, después prácticamente lo impone con propaganda, y la Iglesia acepta. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué hay este consentimiento? ¿Qué fines lleva el engañar a la humanidad? ¿Por qué no se corrigen en su debido momento? ¿Cuáles son las fuerzas o los intereses que tienen hoy el poder, por un lado, para imponer el engaño a los ciudadanos, y por otra parte, si tan justos y tan serios son los que vienen a dar el mensaje, ¿por qué no hacen que se desmienta? ¿Por qué no lo desmienten entre ellos mismos? Yo quisiera que usted me contestara, dentro de sus posibilidades como es natural, a esta cuestión que nos preocupa. Essa questão, digamos que entra no campo da futurologia quase. Essa questão já entra no campo da futurologia. Porque em termos de documentação que confirme a existência de uma cabala organizada, nós de facto não podemos acusar ninguém. O sea, no existe, en cuanto a la documentación, existe algo que pueda comprobar algo organizado para realizar eso. Eu penso que o circunstancialismo de Fátima ocorreu num tempo propício, num tempo único, e só poderia ter ocorrido naquela altura. O sea, aquello fue muy circunstancial, ocurrió en aquella época y solo podría haber ocurrido en aquella época. De facto, toda a conjuntura política e ideológica movimentou um conjunto de forças que estavam contrárias à situação vigente. O sea, toda a conjuntura política e ideológica movió las fuerzas que estavam contrárias à situação que vigente. estavam contrárias à situação do momento vigente. Naturalmente conhecida que é a profunda piedade e a profunda devoção mariana que o povo português, e penso também em Espanha também se manifesta esse mesmo culto, essa piedade em relação ao culto mariano, as entidades religiosas pós-República e já no curso da ditadura militar que levou ao Estado Novo, conforme eu já frisei, de facto viram que o terreno era propício para um conjunto de atos que, de certo modo, em termos ideológicos, contrapusessem ao passado que era desfavorável à própria Igreja. O sea, entonces se dieron cuenta que ese gobierno de la dictadura después del 33 se dio cuenta que toda esa situación, la situación religiosa portuguesa, que la gente era muy devota, era muy piadosa, era muy relacionada a los fenómenos marianos, allí en Portugal también y aquí también en España. Entonces, a partir de eso, se aprovecharon de eso para poder contraponerse a la situación anterior de la República. Portanto, penso que, em relação à sua questão, não poderemos identificar concretamente movimentos específicos. Eu penso que é todo um conjunto de processo que, por arrastamento, se movimenta um a seguir ao outro. É uma espécie de bola de neve que, naturalmente, ganha determinado peso, determinada importância e depois é impossível paralisar. O sea que es muy difícil apreciar concretamente el origen, si había algo organizado realmente de una forma general para poder desarrollar ese tipo de actitud, ese tipo de ideología. Porque, de facto, e neste aspecto, a Igreja, digamos, determinados autores católicos têm razão quando afirmam que, de facto, digamos, foi a própria potência, foi o próprio povo que impôs a permanência e o desenvolvimento do culto de Fátima, para além de todas as reservas que a chamada inteligência católica põe e coloca, como sabe, à existência ao culto, digamos, mais institucionalizado das chamadas aparições marianas. O sea, las propias autoridades católicas son unánimes, afirman que ese fenómeno se desarrolló también en el seno del propio pueblo, fue una manifestación muy propia del pueblo, amén de las influencias que podrían haber en el aspecto político, o sea, una manifestación muy propia también del pueblo. A religiosidade popular é imparável neste caso. O sea, la religiosidad popular es prácticamente, no se puede parar en ese caso. Bueno, yo también quiero contestar a ese señor. Perdón, vamos a mantener un orden, si les parece a ustedes. A ver, por favor. Pide usted a ver. Sí. Perdón, señora, por favor. Por favor, señora, estoy pidiendo que mantengamos un orden. Muchas gracias. A ver, por favor. Les
les agradecería que hicieran las preguntas lo más rápidamente posible porque a las 6:30 vamos a terminar, dado que llevamos un cierto retraso. La siguiente mesa redonda vamos a intentar que a las 7 menos cuarto pueda estar en marcha. Por favor. Yo quería preguntar si ha investigado qué extraña conexión existe entre el Papa, entre el Papa actual y los secretos de Fátima. Me explicaré. Parece ser que Pierre, no sé si estoy bien informada o no tengo mucha documentación, son cosas que circulan por ahí. Parece ser que Pier Paolo de Pietrelcina fue el sacerdote que hizo llegar los mensajes de Fátima al Vaticano. Parece ser que Pier Paolo de Pietrelcina era una persona con capacidades paranormales, potencial de bilocación, etc. Y que en sus tiempos, cuando el Papa actual era un seminarista, le auguró, le vaticinó que llegaría a ocupar el trono del Vaticano. También parece ser que hay una extraña conexión, que por un lado ha sido presionado el Papa para que hiciera público este tercer secreto y que por incumplimiento de este tercer secreto están pasando una serie de cosas extrañas. Por ejemplo, que la primera vez que intentó ser asesinado fuera el día de la Virgen de Fátima en la Plaza de Roma, la segunda vez fuera en el mismo Fátima. Se hablaba también de que el Vaticano había prohibido al Papa acceder a Fátima por tercera vez. Él accedió y depositó la bala del primer intento de asesinato en la corona de la Virgen. Y también se hablaba de que Ali Akka, el turco que intentó asesinarle la primera vez, estaba siendo muy bien cuidado y que incluso el Papa había ido a visitarle a su celda. Y que él puso como condición para revelar a quién le había mandado a asesinar al Papa, el tema de la pista búlgara. Una de las condiciones que él dijo y se reflejó en los medios de comunicación fue que se hiciera público este tercer secreto. Entonces, a la gente que andamos leyendo artículos ahí y allá y encontrando conexiones, esto nos extraña muchísimo. ¿Ha investigado algo sobre este tema? Ora bem, o problema do terceiro segredo, chamado terceiro segredo de Fátima, é muito complexo. Em termos de documentação palpável existente, o que sabemos é que existiram, e isso teve de facto na voz de Irmã Lúcia, duas partes do segredo que foram na altura revelados até aos anos 60. Lo que sabemos también concretamente es que solamente dos partes de esos secretos fueron reveladas por Hermana Lucia hasta los años 60. A partir daí, correram, digamos, várias versões, nomeadamente na imprensa alemã, de uma terceira parte do segredo que conteria determinadas profecias milenaristas e apocalípticas. A partir de esa época, entonces, principalmente de la prensa alemana, habría publicado algunas conjecturas de que ese tercer mensaje podría ser algo relacionado con un cataclismo, con una catástrofe del fin del mundo. O que se sabe que, para além do Papa, que nos anos 60 teve acesso a essa terceira parte do segredo, talvez só o Cardeal Patriarca de Lisboa tenha podido ter acesso, de algum modo, a essa mesma parte do segredo. O sea que tan solo a lo mejor los únicos que sabrían ese secreto serían el propio Papa de los años 60 y hoy en día el Cardenal de Lisboa. Agora, em termos de documentação histórica estritamente criticável, observável e comentada, não posso garantir de modo nenhum, e creio que nenhuma pessoa está em situação de o poder fazer, que haja qualquer coisa de garantido que leva a supor uma determinada cabala organizada em termos de conspiração para liquidar o Papa e outras situações desse tipo. Él cree que ni él y otras personas sería muy difícil en poder confirmar que haya una especie de un complot contra el Papa en ese sentido. Aliás, as duas partes do chamado Segredo de Fátima são descritas nas memórias da Irmã Lúcia, que, como sabem, foram publicadas apenas em 1941, isto é, passados bastantes anos de 1917, a altura em que ela teria tido essas revelações. Foram reveladas por escrito pela Irmã Lúcia em 1941. Perfecto. Entonces esos mensajes fueron revelados, esos dos mensajes, los iniciales, por Hermana Lúcia en 1941. É muito difícil especular sobre esse tema e a prudência aconselha-nos a que sejamos também muito reservados nas interpretações de artigos de imprensa e de outros comentários desse tipo.
Naturalmente temos que entender que a irmã Lúcia escreveu as memórias no contexto da Segunda Guerra Mundial. O sea, él dice que hay que ser muy cauteloso en cuanto a ese tema y también hay que ver que la hermana Lucia ha escrito esos mensajes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. É possível que esses avisos, essa terceira parte eventual, poderia ter a ver de facto com o cataclismo que se estava a viver na Europa naquela altura. O sea, eso podría, a lo mejor esos mensajes podrían estar relacionados de una forma o de otra con el cataclismo, con la guerra que ocurría en Europa en aquella época, en aquel entonces. Portanto, sabendo que não podemos garantir a absoluta autenticidade desses documentos, a reserva é legítima em relação a documentos apócrifos e sobre eles não posso manifestar de modo coerente. Por favor, pasen el micrófono si son tan amables. Yo le quería hacer dos preguntas. Yo le quería hacer dos preguntas. Una de ellas era si usted conocía el tercer mensaje de Fátima. Prácticamente me ha respondido, sí. Luego, en el contexto de las apariciones de Fátima, o de todos los fenómenos que han sucedido allí, yo quería saber si usted ha investigado algo o tiene alguna noticia de que el 2 de septiembre de 1989, a Giorgio Bongiovanni, un muchacho italiano, en una aparición de la Virgen le salieron allí en la misma plaza de Fátima los estigmas en las manos. Hoy los tiene los pies en el costado. Y él se ha dedicado durante 2 o 3 años, con su hermano, a divulgar este tercer mensaje por todo el mundo, por orden de la Virgen. Y como va, le dio los estigmas. ¿Qué opina usted de esto o si ha investigado algo de eso? Tive conhecimento circunstancial, concretamente mesmo em relação ao meu periódico, o Jornal de Notícias. Tuve un conocimiento circunstancial de ese hecho, ¿no? Porque recebi a documentação desse centro, dessa situação, dessa experiência no próprio periódico. Porque recibió esa información en el periódico donde trabaja allí en Portugal, que es el Jornal de Noticias, el periódico de noticias. Mas continuo a afirmar aquilo que disse há pouco. Penso que é uma matéria assaz delicada e, em termos de verificação, é extremamente difícil de confirmar. A problemática de Fátima é já de si extremamente complexa, extremamente passível de perplexidades globais e de modelos de interpretação, e o nosso trabalho de investigação, concretamente em relação à obra que publicamos, visou apenas e fundamentalmente numa primeira linha de fazer uma determinação, uma sistematização do quadro geral das aparições no contexto físico, no contexto histórico, no contexto sociológico do próprio testemunho, comparado con otras manifestaciones del mismo tipo. Entonces, él siempre tiene esa precaución, las investigaciones, o sea, no puede colocar nada en definitiva. Y el libro que ha escrito sobre Fátima, perdón, ¿cómo se llama el libro? Intervención extraterrestre en Fátima, apariciones y el fenómeno ovni. Intervención extraterrestre en Fátima y apariciones y el fenómeno ovni, ¿no? Entonces, en ese libro apenas se quedan en el aspecto de sistematización, un aspecto testimonial entonces de las personas, de aquella gente de aquella época, y comparando alguna cosa con y estableciendo relaciones de causa-efecto con los fenómenos modernos, en el caso ufológicos. Eso. Por favor, 2 últimas preguntas y breves, si es posible. Espera un momento, por favor. Que digo que en Fátima, primero, hubo miles de personas que no vieron nada. Segundo, ningún sismógrafo ni nada registró nada. Un poquito más alto, por favor. Ningún sismógrafo ni aparato registró nada de que no se hubiera movido. Luego, si no puede ser ningún milagro, porque si Dios es todopoderoso, pues hubiera hecho que lo viera todo el mundo y que lo registraran los sismógrafos. Evidentemente que, em termos puramente racionais, não vamos pensar que foi o Sol que andou às voltinhas sobre Fátima. Una última pregunta. O sea, perdón, no vamos a imaginar, ¿no?, que es el Sol que estuvo dando vueltas allí en Fátima, estuvo paseándose ahí por... Porque o efecto tiene todo el día, toda la... Não, eu penso que, de acordo com os testemunhos que nós recolhemos,
De facto, houve uma manifestação de um tipo de energia, de um tipo de manifestação física palpável, mesurável, que provocou efeitos nas próprias pessoas, no próprio ambiente y teve consecuencias. Pero si no lo vieron, si hubo miles que no lo vieron, que es que estaban jugando ahí en la Virgen a... Estariam muito afastados do epicentro, do local onde houve a manifestação fundamental. Estaría muy alejado del epicentro del fenómeno. Pero miles de personas que estaban y no vieron nada. Estavam em situações desfavoráveis de observação. A situação deve ser Eso no lo dicen nunca. Estaban igual. Es una cosa que omiten ellos. Que allí hubo miles de personas que no vieron absolutamente nada. Evidentemente que em termos de manifestação dos fenómenos ovni atuais, também nem todas as pessoas observam a mesma coisa. No, aquí cuando hay un ovni no ven todos. Pela literatura que eu conheço, há muitas situações em que há uma disparidade absoluta de testemunhos. Umas pessoas veem uma coisa, outras veem outra, outras veem apenas uma fração de um fenómeno. A unanimidade é impossível, mesmo em observações coletivas. Yo lo que voy, que eso no puede ser, no hay intencionalidad de milagro por parte de Dios, porque lo hubiera visto todo el mundo, hubiera hecho que lo viera todo el mundo. Nós estamos confinados, e foi isso que eu disse, estamos confinados no território da pura racionalidade, que é aí que me tenho mantido. Não estou a procurar justificar o fenómeno por uma intervenção Por favor, silencio. Dejen ustedes que termine el traductor. Usted ya ha formulado su pregunta, por favor, le agradecería que se formulara después de la traducción la última pregunta. Él dice que se está moviendo en el terreno de la pura racionalidad. Bien, la última pregunta, por favor, tenemos que cerrar lamentablemente para dar paso a la siguiente mesa redonda. Allí, por favor, la última. Bueno. Joder. Me interesaba que me respondieras tú. No, lo siento, perdón, pero el ponente es el señor Fernández. Yo estoy simplemente de mal moderador. Es que acabo de leer un libro tuyo, de Gloria Olive. Entonces le agradecería que lo que usted me comente me lo haga en privado o en otro momento de una Es de interés discusión. público. Sí, pero no es el tema que nos ocupa, señor. No, es en relación con el tercer sector. Entonces hágasela usted al señor Fernández. Bueno, sabe usted, no habrá leído el libro seguramente de JJ Benítez, de Gloria Olive. Uno de los argumentos de fondo es la estrategia para sacarle a Lucía el tercer secreto de Fátima. Y luego una conexión entre el secreto de Fátima, el tercero, y la conspiración para incapacitar a Flaco, a Boitila, para el gobierno de la Iglesia. Este es el trasfondo. No sé lo que hay de cierto, claro, en este libro se ve quién lo sabe, yo no lo sé. Bien, entonces como la pregunta está fuera del tema, yo le voy a responder con mucho gusto, pero en privado, y si se tercia en otro momento la discusión, yo lo haré. Les agradezco mucho, les ruego que disculpen las constantes salidas de los que estamos intentando moderar esto, pero hay una gran avalancha de periodistas y la verdad es que no tenemos otra solución. De todas maneras, antes de cerrar el acto, yo quiero agradecer a Pablo Villarrubia que se ha prestado generosa y voluntariamente para hacer de traducción.